Empezamos en Habermas el primer problema de selectividad, que es el punto 9 entero, hacia una ética dialógica, ¿vale? Todo es el problema de la moral. Y es un modelo totalmente nuevo, ¿vale? Por decirlo así, si lo comparamos con el resto de autores que nosotros hemos estado viendo a lo largo de este curso. ¿Por qué? Porque, como ya hemos visto en Habermas, él se va a basar en el diálogo, en ese acuerdo, ¿no? En esa comunicación que se debe establecer entre todas las personas. Y entonces el modelo ético que él propone pues se va a basar en eso mismo, ¿vale? Ya no va a ser un modelo ceñido a unos patrones como por ejemplo nos daban los autores clásicos de la felicidad es esto y hay que hacer estas cosas para poder conseguirla, ¿no? O como Kant, ¿no? Decide tú mismo por ti mismo qué es lo que tienes que hacer, sino que ahora va a ser pues ese acuerdo, esa conversación, ese diálogo que se tiene que establecer entre los diferentes miembros de una sociedad para poder establecer esas pautas básicas de conducta, de comportamiento que debemos tener. Bien, bueno, pues Habermas lo que nos dice es que nosotros en nuestro mundo, en nuestra realidad social, nos encontramos dos ámbitos y hay que saber separarlos. Por un lado está lo que él va a llamar mundo de la vida. El mundo de la vida es el entorno individual de la persona, es decir, aquello que realmente nos toca en ese día a día, en ese transcurrir de nuestra vida cercana, nuestras realidades próximas y cotidianas que nosotros nos encontramos, es decir, tanto cosas como personas. Vosotros en vuestro día a día pues convivís con vuestros padres, convivís con vuestros amigos, tenéis vuestra casa, tenéis vuestras cosas, vais a vuestro instituto, ahí está vuestra clase, vuestro profesor, ¿vale? Etcétera, etcétera. Es decir, eso, ¿no? Que es algo que ahí está. Claro, es algo que nos toca muy de cerca porque habláis con vuestra familia, podéis incluso a veces discutir con vuestra familia o vuestros amigos o tener algún problema en clase. Bueno, pues obviamente es aquello que nos toca muy de cerca, ¿no? Es decir, los problemas realmente que nosotros nos encontramos provienen de ese entorno familiar, de ese entorno de amistades, de ese entorno cercano que nosotros pues vivimos de forma continua. Bien, pues en ese día a día nosotros establecemos un diálogo e interaccionamos con esas personas. ¿Vale? Obviamente, si nuestra familia está ahí, ¿no? Y nosotros, bueno, vosotros ya con vuestras edades vais teniendo vuestras ideas, pero cierto es que vosotros de pequeñito habéis ido absorbiendo ideas en vuestra familia, habéis sido educados en vuestra familia y ahora, bueno, pues depende de la situación de cada uno, podéis chocar más con la idea de vuestros padres o podéis estar más de acuerdo. Bueno, pues ahí se produce un diálogo, hay un tema que sale a la televisión o hay un tema en vuestra vida particular, ¿no? Podéis hablarlo con vuestros padres, dialogarlo, tomar una decisión, ¿no? Intentar buscar el consejo en ellos, ¿no? O en vuestros amigos, ¿no? Cuando hay un problema, pues habláis con ellos, establecéis un poco ese diálogo, ¿no? Entre todos para un poco, pues, ver qué es lo que tenéis que hacer. Entonces, ese día a día es muy importante porque ahí estamos. Estamos todos, ¿no? Y es algo que nos afecta, ya digo, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, porque es nuestro día a día. Pero luego también hay que tener en cuenta otra cosa que Haber nos va a llamar como sistema. El sistema son las instituciones y organismos que ordenan el funcionamiento de la sociedad. Es decir, nosotros vivimos en una sociedad. Esa sociedad tiene una estructura, tiene normas, tiene pautas, que yo debo conocer. Esas normas, esas pautas afectan a mi día a día y afectan a mi vida. Ya no solamente a mi entorno más familiar, sino también a lo que está fuera de ese entorno familiar. ¿Vale? Vosotros, por ejemplo, queréis ir a la universidad, ¿no? Y es una cosa que nunca habéis hecho, tenéis que pasar pues, por un examen, por una serie de directrices marcadas desde arriba por el organismo, en este caso educativo, ¿no? Que tenéis que hacer un examen y tal, sacar una nota para poder pues, asistir el año que viene a la universidad, ¿no? Entonces, eso no lo marcáis vosotros, no lo marcan vuestros padres, no lo marcan vuestros amigos. Tampoco lo podéis consensuar ni con vuestros padres ni con vuestros amigos. Por ejemplo, la selectividad hay que hacerla y ya está. Es decir, no podéis dialogar con nadie y llegar a un acuerdo de venga, no la hago, ¿no? Ojalá, pero no. Es decir, la tenéis que hacer porque es una norma que se impone desde arriba. Entonces, eso hay que conocerlo y eso nos afecta también. Y dentro de ese sistema, Habermas va a hablar de diferentes subsistemas, es decir, determinados ámbitos que están dentro de nuestra vida. Administrativo del Estado, pues obviamente todo lo que tiene que ver con las leyes, las normas de comportamiento, las pautas de comportamiento. Es decir, las leyes nosotros no las encontramos, están en nuestra sociedad, un gobierno las pone y las tenemos que respetar. ¿No? Ahora, por ejemplo, la situación en la que estamos, si sales de casa sin ningún motivo, pues te pueden multar. Es una norma que se impone desde fuera y que está ahí. ¿Vale? Y eso tú no lo puedes dialogar con nadie, no puedes hacer nada, simplemente aceptarla, ¿vale? Porque ahí está la norma, ¿no? Es decir, te puedes revelar si quieres, pero obviamente la norma ahí está, no puedes hacer otra cosa. Su sistema económico y capitalista, pues todo lo que tiene que ver con la parte económica. Es decir, vosotros vais a comprar, hay un precio marcado,
hay un precio pactado por los distribuidores, por los vendedores, y si tú quieres comprar un producto, pues tienes que aceptarlo. Aquí no se regatea como por ejemplo se hace en otros países, de quiero comprar esto y regateo el precio con el comprador. Normalmente eso no se hace, ¿no? Simplemente tú vas al supermercado, ¿vale?, a comprar cualquier cosa y ves el precio de esto y lo pagas y ya está, ¿no? Y es algo que igual que nos imponen, nosotros tampoco dialogamos. Y el sistema cultural, es decir, vosotros también tenéis a vuestra mano, al alcance de vuestra mano, pues muchos aspectos dentro de lo que es la cultura, ¿no? Pues escucháis música, leéis, podéis, bueno, ahora no, pero bueno, podéis ir al cine, al teatro, ¿no?, a espectáculos. Eso pasa lo mismo, es decir, a mí me gustaría ir al concierto de Iron Maiden, pero si no vienen a España a tocar, pues me aguanto, ¿vale? Porque eso yo no lo puedo dialogar con nadie ni exigir a nadie, ¿no? Si vienen, pues entonces sí, pues si tengo suerte y encuentro entrada, pues puedo ir, pero si no, pues me aguanto, ¿no? Es decir, son cosas que nos vienen dadas, ¿no? Nos vienen dadas. A mí, pues eso, me gustaría ir a tal espectáculo y entonces pues tendré que esperar a ver si puedo conseguir o no puedo conseguir la entrada, a ver si hay o no hay, pues un poco todas esas ideas, ¿no? Entonces, eso nos viene dado, eso es algo que ahí está, forma parte de nuestra vida, lo que pasa que nosotros, la relación que tenemos con ese sistema es distinto a esa relación que tenemos con las cosas que nos rodean más en nuestro día a día, nuestros amigos, nuestra familia y demás. Entonces, en las sociedades complejas, esa creciente expansión del sistema, lo dice Habermas, ha acaparado más el espacio en el cual nosotros vivimos. ¿Por qué? Porque ese espacio, esa intimidad, ese mundo individual en el cual nosotros estamos, cada vez es más ocupado, se llena más por estos subsistemas, ¿vale?, que Habermas nos comentaba antes. ¿Por qué? Porque hay más normas, hay más relaciones desde el punto de vista estatal, y entonces esa libertad, esa individualidad humana, ¿no?, que está ahí y que nos servía, pues eso, ¿no?, pues para dialogar con nuestros amigos, con nuestra familia, llegar a pactos, se va perdiendo. Porque claro, si a mí desde arriba me imponen una norma y esa norma nos afecta tanto a mis amigos como a mí, ¿qué vamos a decidir? Pues habrá que hacer eso y habrá que hacerlo. Porque es una norma que nos viene desde arriba. Porque si no nos castigan y si no quiero que me castiguen, pues tengo que asumirla. ¿Vale? Entonces, claro, esa libertad, esa idea de decidir, de sentirme yo como parte de esa decisión, se va evaporando totalmente. Porque nos vamos encontrando determinados y muy marcados desde arriba. Y ahí es donde va a estar el problema. Llevándoselo al mundo de la ética, esos principios morales que nosotros tenemos a veces vienen muy determinados por este sistema. ¿Por qué? Porque ya nos vienen, claro digo, dados, ¿no?, desde arriba, nosotros simplemente lo aceptamos. Claro, nacemos en una sociedad y nos acostumbramos a esa sociedad y vamos aceptando esos patrones sociales, esas pautas sociales que nos vienen inculcadas desde pequeñitos. Entonces ahí es donde va a estar el problema. Bien, por eso Habermas lo que va a proponer es una ética dialógica, ¿vale? Es decir, un modelo ético a lo que se estaba dando. Bien, para ello nos dice, bien, si yo quiero crear un primer modelo ético, lo que tengo que hacer es saber aclarar bien las tres dimensiones de nuestra racionalidad práctica. Acordaros, la racionalidad práctica, ya nos decía Kant, que era esa parte de nuestra razón, de nuestra racionalidad, que nos lleva a pensar nuestro comportamiento y a actuar, ¿vale? Es decir, es la parte, como pone aquí, práctica, ¿vale? El realizar cosas. Y nos dice, bien, pero hay que saber diferenciar. Yo tengo por un lado la parte pragmática. La parte pragmática tiene que ver con la finalidad técnica e instrumental cuando yo hago algo. Es decir, si yo estudio para un examen, eso no tiene ningún tipo de connotación moral. Yo estudio para un examen porque busco un fin, que es aprobar. Punto, ya está. Si apruebo, he realizado bien esa acción y por lo tanto he conseguido el fin que yo estaba buscando, ¿vale? Eso son cosas que nosotros hacemos, no está mal, obviamente, es decir, es algo que todos hacemos, todo el mundo hacemos cosas, va buscando metas y queremos conseguir esas metas. Entonces, en nuestro día a día muchas veces nos encontramos en esta parte pragmática, en esta dimensión pragmática, de hacer cosas, ¿vale? Para poder conseguir esos fines. Bien, luego está la parte ética, que es la concepción individual que cada persona tiene del bien, ¿vale? Es decir, todos vosotros tenéis una serie de principios, ¿vale?, de ideas que habéis aprendido muy bien y con los cuales me podéis definir muy bien lo que es el bien, lo que es el mal, porque una acción está bien, porque una acción está mal,
¿vale? Entonces, esto es algo que nosotros vamos aprendiendo, que nosotros vamos adquiriendo por nuestra familia, nuestros amigos, nuestro entorno social, ¿vale? Pues gente de todos esos ámbitos que nosotros tenemos, con los cuales nos vamos relacionando, ¿vale? Ya depende cómo sea ese ámbito, puede ser un ámbito un poco más libre, un poco más determinado, es decir, si estoy, yo que sé, en una familia que me marcan más las pautas desde pequeño y me dicen esto es así, 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 pues claro, yo me voy acostumbrando más a eso, ¿no? Y voy marcándome más esas pautas. Si mis padres me dejan más libertad en ese sentido, pues me voy construyendo yo más esas pautas, depende, ¿no? Pero son cosas que me van viniendo y son cosas que yo me voy a encontrar. Y luego, también está la parte moral. La parte moral tiene que ver con esa dimensión social. Es decir, la ética era yo, según me voy construyendo, ya os digo, más libre o menos libre, pero la moral es ese contacto con los demás. ¿Vale? Es decir, con mi familia, con mis amigos, con mi entorno. ¿Por qué? Porque lo que buscamos nosotros normalmente es equidad y justicia. Es decir, si yo estoy con un grupo de amigos, es porque yo creo que son gente justa, son gente buena, porque a mí me tratan bien, yo les trato bien, tenemos un pensamiento más o menos parecido y si no es así nos respetamos y nos escuchamos y hablamos, por supuesto, cada uno tiene sus opiniones, ¿vale? Pero el respeto es fundamental y por lo tanto tenemos esa convivencia. Entonces, eso es lo bueno, es decir, cuando tenéis ese grupo de amigos y en ese grupo de amigos se da ese respeto, ese diálogo, decidís las cosas entre vosotros, podéis hablar de cualquier tema, me da igual lo que sea político, ético, de vuestro día a día, pero siempre tenéis esa libertad de poder hablar, de poder decir, de escuchar al otro y si tenéis que tomar una decisión de hablarla e incluso acordar cosas, eso es la dimensión moral y eso es algo bueno. Pero claro, en este caso se da en un círculo muy pequeño, porque claro, soy yo con mis amigos. Bien, ¿qué es lo que va a buscar Habermas dentro de su ética dialógica? Llevar eso a un plano más grande. La ética dialógica, nos dice Habermas, debe encargarse de establecer las normas de lo que es justo, ¿vale? Es decir, nosotros, desde el punto de vista general, vamos a establecer unas pautas que todos, o con las que todos estamos de acuerdo, pero a la vez no vamos a interferir en la libertad individual de cada persona. ¿Por qué? Porque obviamente cada persona es libre. Si nosotros imponemos una pauta, pero esa pauta a su vez, perdón, mejor dicho, si nosotros decidimos una pauta, pero esa pauta la imponemos al resto de personas, les estoy quitando su libertad. Lo suyo es acordar esa pauta y obviamente si estamos recogiendo lo que la mayoría quiere, la mayoría estará de acuerdo con esa pauta. No hay que imponérsela, ellos lo aceptan. ¿Vale? ¿Por qué? Porque representa también su pensamiento. ¿Vale? Entonces, eso es lo bueno. No me sirve de nada, pues eso, ¿no? Que llegue alguien y diga, no, el bien es esto, pum. Yo no estoy de acuerdo, pero como estoy en un rango inferior lo tengo que aceptar. Me están quitando libertad. En cambio, si ese que está por encima habla con todos nosotros y nos dice, bien, pues todos pensamos que el bien es esto, pues obviamente yo lo acepto. ¿Vale? ¿Por qué? Porque eso está dentro de mi propia decisión. ¿Vale? Vamos a poner un examen en clase. Llega el profesor y dice, el día tal vamos a hacer el examen. Y a mí me fastidia porque yo no quiero ese día, a mi compañero también, es decir, nos están imponiendo eso. Pero si en vez de hacer eso, hablamos entre toda la clase y decidimos entre toda la clase cuándo queremos poner el examen, pues obviamente, tal vez al final a mí no me convenza del todo, pero bueno, veo que la mayoría lo quiere, veo que todo el mundo está de acuerdo y entonces lo acepto. Entonces ya no me lo están imponiendo. Se está fijando, pero yo lo estoy aceptando. ¿Por qué? Porque se está dialogando conmigo. Entonces yo estoy dentro también de ese proceso. ¿Vale? Entonces, la ética biológica nos dice que solo son válidas esas normas aceptadas por todos en ese proceso abierto y participativo de discusión racional. Es decir, no me está diciendo que nos pongamos de acuerdo al 100% todos, eso va a ser imposible. Pero si todos participamos, lo vamos a aceptar mejor. ¿Por qué? Porque yo estoy dentro de ese proceso de elaboración, de ese principio moral, ¿vale? De esa pauta moral. Ya os digo, puede ser que lo mismo yo vea que la mayoría quiere otra cosa, pero lo debo aceptar. ¿Por qué? Porque obviamente no debo imponer mi criterio y sobre todo si es un criterio minoritario, ¿vale? Sino que obviamente tengo que aceptar que la mayoría de la gente quiera esto. Que tal vez no case con lo que yo quiero, bueno, pero estoy dentro de eso, he tenido oportunidad de convencer a los demás, no lo he conseguido, bueno, pues lo tiene que aceptar, ¿vale? Entonces, en este proceso es muy importante el lenguaje, ¿vale? ¿Por qué? Porque obviamente es lo que yo necesito para poder hablar.
En un debate, en un discurso, ya lo comentaba en el vídeo anterior, es importantísimo el saber hablar, el poder manejar la palabra. Si yo quiero convencer a alguien, tengo que ser capaz de utilizar las palabras y las expresiones necesarias para poder hacerlo. Pero cuidado, y eso yo muchas veces explico en clase, os pongo ejemplo. Hay gente que sabe hablar muy bien, pero que también sabe engañar. Entonces, obviamente ahí, en ese juego, es donde yo tengo que ver, ¿no? Por un lado, yo hablar bien, expresarme bien e intentar, ¿no? Ver si lo que el otro me dice es verdad o es mentira. ¿Que es difícil? Sí. Por desgracia no estamos en clase y no os puedo hablar de esto un poco más y daros pautas y como os digo, comentaros cosas pues para ayudaros un poco en vuestro día a día con todo esto, ¿vale? Pero esto se enseña, es decir, el poder de la palabra se enseña desde la antigua Grecia. Había gente que se dedicaba a enseñar a los demás a hablar, a darles herramientas para hablar y había gente y hay gente que es capaz de venderte la moto sin tenerla, ¿no? Eso es lo de decir. Es decir, de engañarte, parecer que lo que te dice es todo muy, muy verdadero, todo muy bonito y luego realmente en el fondo es todo mentira, ¿no? A veces hablamos de políticos, pero no te voy a los políticos, sino en nuestro día a día seguro que nos encontramos gente así, ¿no? Con mucha labia, que es capaz de hablar y de hablar y de hablar y nos convence. Cuidado con eso. Es decir, el lenguaje es una herramienta muy poderosa y hay que saber utilizarlo. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que si alguien la sabe utilizar muy bien y los demás no, se aprovecha de ellos. Por eso es importante que todos sepamos utilizar ese lenguaje, porque así evitamos esos engaños, o en la medida de lo posible los evitamos. Bien, entonces la ética dialógica consiste en eso, en hablar entre nosotros, en buscar esas normas, esos principios morales pactados entre todos nosotros, hablados entre todos nosotros, que nos den ese modelo moral. ¿Entendido? Bueno, pues esto luego, y ya el próximo vídeo iremos hablando de ello, se lo va a llevar también a la política. ¿Por qué? Porque él nos va a plantear una fórmula política basada también en ese acuerdo, en ese diálogo, ¿vale? Pero eso es otro tema de selectividad. Este es importante porque este entra en selectividad y os lo pueden poner, ¿vale? Tal cual.